Primera parte, la realidad. La realidad relativa. Realidad es todo lo que puedes percibir por tus sentidos. Durante mucho tiempo te han enseñado que solo tienes 5 sentidos y que es a través de ellos por los que percibes el mundo que habitas. Pero esta afirmación viene de la mano del conocimiento científico materialista clásico y de una concepción de nuestra realidad limitada al mundo físico tridimensional, ya superada por los descubrimientos realizados a lo largo de los últimos siglos en todas las ramas de la ciencia. Como sabes, dispones de los 5 sentidos corporales: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, para percibir el mundo tridimensional de la materia y la energía, conocer las cualidades de los cuerpos y distinguir las fuerzas que se manifiestan en nuestro mundo físico. También sabes que son limitados y que solo perciben una estrecha franja de vibración de la infinita escala posible del espectro electromagnético ampliado, que es la que corresponde a los colores visibles, los sonidos, los aromas, los sabores y los cuerpos materiales que percibes en nuestro mundo físico y que por lo tanto constituyen tu realidad relativa material. Esto quiere decir que por encima y por debajo de la franja de vibración que eres capaz de sentir, hay otras realidades que no percibes, pero que existen igualmente para otras facultades de percepción diferentes o más desarrolladas, como las que pudieran tener los animales, algunos hombres o los hipotéticos habitantes de otras dimensiones. Es el mundo invisible, tan real como el mundo visible, del que te separa tan solo tu limitada capacidad de percepción. Otros sentidos. Pero esto no es todo. También dispones de la inteligencia, que percibe el mundo mental, y del pensamiento, que podemos situar en la 4ª dimensión y que constituye una parte inherente y extraordinariamente importante de tu realidad. ¿Cuántas veces te has sorprendido andando por la calle como un autómata, absorto en un pensamiento o una idea, mirando sin ver y sin estar realmente presente? De hecho, vivimos más en el pasado y en el futuro que en el presente. Tiempos que solo existen en nuestra mente y nunca en el mundo físico tridimensional. Por no hablar del mundo onírico de los sueños, cuando libres del cuerpo experimentamos otras realidades espaciotemporales mientras dormimos. Tu mente es propia de la 4ª dimensión, como veremos más adelante. De hecho, goza de las propiedades espaciotemporales características de la misma y es evidente que también constituye parte inherente de tu realidad percibida. ¿O acaso tus pensamientos no forman parte de tu realidad? No debes confundirla con el cerebro, pues este es solo el vehículo de la mente en el mundo físico y material de la 3ª dimensión. Y debes comprender que el mundo de la mente tiene su propia existencia material y corpórea, más sutil que la terrena, localizada en otra franja de la escala vibratoria, en otra dimensión. La intuición es otro de los sentidos con que cuentas, aunque es menos frecuente y conocida, ya que se encuentra aún en fase de desarrollo incipiente, pero puedes apreciarla en los individuos más evolucionados de la especie, si eres capaz de encontrarlos. La intuición emerge cuando el hombre ingresa en su ser la inteligencia, de tal manera que ya no necesita del proceso de razonamiento para comprender las cosas, al igual que la inteligencia aparece cuando el ser humano integra en su ser el instinto, de tal manera que ya no necesita experimentar las cosas para comprenderlas. Así, a partir del instinto deviene la inteligencia y después la intuición, en un proceso natural de evolución de la mente, lo que afirmamos en contra de muchas teorías que defienden la intuición como algo totalmente diferente de la inteligencia, de naturaleza superior y a la que se puede acceder por la anulación de la mente, en lugar de la integración como proponemos nosotros. Uno de sus aspectos más conocidos es la clarividencia, que consiste en ver la realidad con más claridad de conciencia,
llegando incluso a entrever los acontecimientos futuros. Esto es posible porque la mente intuitiva vibra en una frecuencia que la sitúa en lo que podemos denominar quinta dimensión, que es el mundo de la intuición y de las causas, donde no se razona, sino que todo se intuye y por consiguiente las causas de las cosas quedan al descubierto, al igual que los efectos que producen. Otras percepciones. Existen también otro tipo de percepciones más especiales o extraordinarias que forman parte de la realidad de un buen número de personas y que un avezado buscador espiritual también debe conocer. Son los estados alterados de conciencia que o bien advienen de un modo natural cuando se lleva un determinado modo de vida y costumbres, o bien son inducidos artificialmente por medio de drogas o ejercicios de tipo físico o psicológico, entre los que podemos incluir desde la repetición exhaustiva de mantras hasta la danza de los derviches. La utilización abusiva de estos métodos, como proponen algunas escuelas filosóficas y sectas religiosas, forzando de alguna manera la naturaleza de las cosas, produce a la larga más prejuicios que beneficios al buscador espiritual, por lo que no podemos estar de acuerdo con ellos y desaconsejamos su práctica. Más bien, aconsejamos, como así lo hemos dicho en otras ocasiones, llevar la vida necesaria para que estos estados de conciencia, conocimientos y poderes advengan a nosotros de un modo natural cuando nos corresponda según la ley. Se denominan experiencias cumbre cuando son breves pero intensas y experiencias meseta cuando se mantienen en el tiempo, algo que por regla general no suele conseguirse, aunque sea el mayor anhelo de los místicos. Este tipo de experiencias suele ser muy variado y quien quiera documentarse sobre ellas puede recurrir a la ingente bibliografía mística, tanto oriental como occidental, pero distinguiremos tres tipos fundamentales. La experiencia extracorpórea, a la que pertenece todo el tipo de salidas astrales y experiencias de vida después de la vida. Suelen ser tomas de conciencia de los diferentes planos existenciales de la cuarta dimensión, al desplazarse nuestro centro de conciencia fuera del cuerpo físico cuando está dormido, relajado o inerte. Los gozos o favores. Su característica principal es la intensidad de la experiencia y su espontaneidad, porque se producen sin que, aparentemente, haya ningún motivo directo que las cause y cuando menos se espera. Y por último, la conciencia de Cristo, cósmica o integrada, que es aquella a la que aspiran de una u otra forma todos los yogis y místicos practicantes, incluidos los cristianos, porque consiste en establecerse en la conciencia crística, en la sexta dimensión de la realidad. En este estado se experimenta una sensación de plenitud indescriptible al sentir la propia conciencia integrada y unificada con toda la creación. Una realidad multidimensional. Todo lo que antecede nos lleva a la conclusión de que no es cierto que tu realidad sea tridimensional y euclidiana, como te han enseñado identificándola con el mundo físico y material, sino que más bien es multidimensional y de naturaleza dual y vibratoria, como estudiaremos más adelante. Para comprenderla adecuadamente, podemos dividirla en 7 dimensiones, o mundos, de acuerdo con las tradiciones esotéricas más antiguas de Oriente y Occidente. Así, podemos afirmar que somos seres multidimensionales y que tenemos existencia real en la totalidad de las dimensiones de la naturaleza y que nuestra percepción se extiende a todas ellas y por lo tanto también nuestra realidad. Tu realidad multidimensional se convierte así en algo maravilloso, aparentemente complejo, pero profundamente sencillo y coherente a la vez, donde cualquier cosa puede ocurrir, pero solo ocurre lo que es y se puede experimentar, de modo material o inmaterial. Tu realidad ya no es solo el mundo de la materia y la energía que estudia la física, sino que también es de tipo mental, astral, etérico, intuitivo, causal, consciente y espiritual. Demasiado para el caduco pensamiento científico materialista contemporáneo,
que solo ahora está comenzando a arañar el cascarón multidimensional a través de la teoría de cuerdas. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado. Si es así, pues suscribiros, darle un like y tal, que nos hará mucha falta para seguir manteniendo estas lecturas. Hemos leído un párrafo del libro de La realidad del punto al infinito. Es un libro que se escribió en el año 2008, que es el que tengo entre las manos, y que podéis encontrar en Amazon en una versión más actualizada. Nos vemos pronto, que seáis felices y paz y bien. Hasta la próxima, amigos.